literatura permite ejemplificar algo de un concepto. A veces tenemos conceptos que son abstractos, que son oscuros, y tomar una obra de algún modo permite acercarse. Es decir, cómo se puede generar sentido aunque esas palabras no lo tengan de por sí. Por ejemplo, para entender que un significante no quiere decir nada. ¿Será que no les habían amalado el noema? No sabemos. Todo este proyecto nos tiene muy animados y ya contamos con una página de Instagram, nos modernizamos, entonces pueden seguirla ahí como Psicoanálisis para no todos. La idea con esa página es poder tener una mayor cercanía con las personas que nos están escuchando. Psicoanálisis para no todos. Un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Psicoanálisis para no todos. Hoy vamos a estar hablando acerca de psicoanálisis y literatura, que es un tema pues que tanto a David como a mí nos convoca desde hace mucho tiempo y hemos tratado de mantener, digamos, esa relación entre el psicoanálisis y la literatura como siempre viva, nutriéndola de nuevos autores, de nuevas perspectivas. Y bueno, creemos que este es un buen tema para darle inicio a este año. Realmente nosotros estamos grabando muy animados en diciembre. Pensábamos parar y no fuimos capaces. Pero, y acá estamos otra vez. sí, entonces, nada, este proyecto nos tiene muy animados y creemos pues que el 2024 será, digamos, un año en el que podemos trabajar mucho en este espacio. De hecho, a partir de este año, es decir, ya 2024, momento en el que podrán estar escuchando este espacio, pues ya contamos con una página de Instagram, nos modernizamos, entonces pueden seguirla ahí como Psicoanálisis para no todos. La idea con esa página es poder tener una mayor cercanía con las personas que nos están escuchando y poder interactuar también con ustedes, pues a partir también de sus preguntas, inquietudes y sugerencias para el espacio. Entonces, pues empecemos de una vez con el tema. Estuvimos hablando previamente como a la grabación, como de cómo enfocar este asunto del psicoanálisis y la literatura. Y bueno, yo quisiera como empezar diciendo que hubo un texto que para mí fue particularmente importante cuando empecé a pensar en esa relación, que fue Se puede aplicar la literatura al psicoanálisis. Es un texto de Pierre Bayard y lo que él hace es en principio retomar pues como toda la incidencia que la literatura ha tenido en el psicoanálisis desde sus inicios, porque podemos ver que por ejemplo Edipo, que por ejemplo Dostoyevsky, que por ejemplo Jensen también es un texto que retoma De la pues, un gradiva. autor, sí, Los sueños de la gradiva, que también Freud toma, y que Lacan también va a continuar como con esa tendencia, tratando de extraer, digamos, de esas obras algo que permita entender los fenómenos que ocurren en la clínica. Entonces, este libro, de algún modo, lo que va planteando es como una suerte de ética también de la lectura y de cómo muchas veces lo que se intentó hacer después de la obra de Freud y de Lacan fue tratar de aplicar el psicoanálisis a la literatura, es decir, o bien hacer análisis de los autores o bien hacer unas traspolaciones, por decirlo, extrapolaciones, no sé cómo se dice, pero como de lo que se encuentra en la clínica con lo que pasaba en los personajes, ¿cierto? Mientras que Pierre Bayard, que me parece muy bello porque además enseña también como una forma de escuchar a los pacientes, es más bien esa historia, esa novela o ese cuento qué le puede enseñar al psicoanálisis. Entonces yo creo, por las conversaciones que hemos tenido, por lo que te he escuchado, inclusive en este espacio que decías de cómo
Althusser es el que Eh, hablaba de Schreber no, y ay, se me fue en este momento el nombre. Alush, Jan Jan Alush, Aluch. y de cómo él, por ejemplo, decía que había un forzamiento por Ujú. parte de Freud Y de Lacan y de incluso. Lacan. Bueno, entonces creo que compartimos la perspectiva de que a la literatura no nos aproximamos tratando de que las cosas del psicoanálisis encajen, sino más bien cómo hacer para poder nutrir el psicoanálisis con lo que la literatura nos aporta. Entonces, queremos que sea pues un episodio como para compartir un poco de nuestras lecturas, de las recomendaciones también que podríamos hacer y por supuesto una invitación a que nos hagan recomendaciones de nuevos textos. Entonces ahí pues yo te propondría como una pregunta inicial que sería como, bueno, ¿cuál ha sido como un autor o una obra literaria que a vos te haya permitido entender algo de Ujú. psicoanálisis o te haya permitido reformular o cuestionar algo que dice el psicoanálisis? Sí, a mí ese primer abordaje me parece importante porque creo que hay muchas formas de tomar la literatura, ¿cierto? Antes de responderte, como para ampliar esa idea, sería primero que es que a veces la literatura permite ejemplificar algo de un concepto. A veces tenemos conceptos que son abstractos, que son oscuros, y eh, tomar una obra de algún modo permite acercarse, permite que, claro, de esto es lo que están hablando en ese concepto, ¿cierto? Otra forma, por ejemplo, es el uso que uno pueda darle en la clínica. Si uno le recomienda a un paciente eh, una obra literaria, Uh los efectos que eso pueda llegar a tener. En mi análisis, eso fue muy importante -huh. para producir. Eh, y creo que también para cuestionar entonces el psicoanálisis, ¿cierto? Esto cómo se relaciona con la teoría, esto no me cuadra. Creo que por ahí va un poco distintas aproximaciones que uno puede hacer entre el psicoanálisis y la literatura. A mí me parece que una obra que se me ocurre en este momento que es muy, o que fue importante para mí, para comprender alguna aproximación con el psicoanálisis, es el capítulo 68 de Rayuela. Supongo que lo tenés en mente. Para quienes no lo conocen, es un capítulo muy breve, es un capítulo de un poco más de una página. Eh, Rayuela es un libro que está compuesto a la manera de una rayuela, entonces se lee en diferentes órdenes. El autor nos propone una tabla de primero este capítulo, luego este otro, y a partir de ahí se va configurando la historia de distintas maneras y tiene diferentes lecturas posibles. Y el capítulo 68 está escrito en el lenguaje de los enamorados, que Cortázar se inventa, que llama el glíglico. Gíglico. Y es un capítulo que cuando uno lo lee, primero genera una especie de rechazo porque hay muchas palabras de ese lenguaje que no existen en el español, ¿cierto? Ni en el francés ni en el alemán. No es que él traiga palabras de otros idiomas, sino que él arranca con algo. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, ¿cierto? Y entonces noema es una palabra que no existe, clémiso. Eh, lo curioso de ese capítulo es que cuando uno lo termina leyendo, no entendiendo quizás la mitad de las palabras, uno entiende qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y eso me parece importante, por ejemplo, para entender que un significante no quiere decir nada. Que en sí mismo lo que cuenta es toda la estructura del lenguaje, cómo está compuesto todo ese texto, de tal manera que sin yo tener que apelar al sentido del diccionario de las palabras, eso me genera un sentido. Y que inmediatamente, eh, digamos que si vamos a partir de que el hombre es un productor de sentidos, de significaciones permanentemente, eh, de que el significante es lo que representa al sujeto para otro significante, es decir, cómo dos significantes se enganchan y no es por lo que quieren decir en sí, sino por su enganche mismo y una posición tercera que es la del sujeto, que eso se articula. Para mí ese texto fue magnífico para poderlo comprender, Uh porque es -huh. un texto que literalmente no querría decir nada y dice. Y creo que
a eso es a lo que se le apuesta en psicoanálisis, ¿cierto? Entonces, una cosa que se repetía mucho, significante es lo que representa el sujeto para otro significante, para mí era muy oscuro, y una apuesta por entenderlo fue esa, por ejemplo. Se me ocurre eh, ese texto como importante para la Imagínate comprensión. que en la universidad una profesora cogió ese capítulo 68, nos puso en grupos y nos dijo, traduzcan eso. Yo también vi clase con ella. Ah, bueno, ¿cómo es que se llama? Con Tanta esa. Beatriz Acosta. Ay, tanta esa que ojalá en algún momento escuche este episodio. Sí, sí, fue un ejercicio muy interesante porque todo el mundo, pues solamente como un grupo llegó a decir, están narrando una relación sexual, ¿cierto? De resto, todo el mundo se inventó cualquier cosa que quisiera, ¿cierto? Porque en mi caso, todos llegaron a relaciones sexuales. Solamente hubo una que no llegó a una relación Sí, sexual. pero es interesante también Ujú, eso, porque entonces, ¿qué operó en esas otras personas para que no quedara claro ese sentido, ujú. ¿cierto? ¿Será que no les habían amalado el noema? No sabemos. Pero, no se las había golpeado el clemiso. Pero el caso es como que ese sentido de todos modos genera el equívoco. Yo creo que se puede llegar como a la conclusión de que es la descripción de una relación sexual. Yo creo que también como por el ímpetu que Ujú, tiene el texto, porque hay un ritmo, porque ujú, hay también como una suerte de aliteración ahí ujú, y que hay unas resonancias, es decir, se le agolpaba el clémiso, de todos ujú, modos remite a otras palabras que empiezan con CL, ¿cierto? ujú. Y que van construyendo algo de ese sentido y que es la descripción de una relación sexual que empieza, digamos, con todo el proceso de excitación y luego la caída del orgasmo, ¿cierto? Ujú. Pero bueno, muy interesante eso, porque pues por lo menos yo a mí nunca se me había ocurrido como utilizar eso en función como de describir la relación con los significantes, ¿cierto? Es decir, cómo se puede generar sentido aunque esas palabras no lo tengan de por sí, Ujú, sino que lo que crea el sentido es la unión de otros significantes que van en un ujú. sentido, digamos, sincrónico, en un momento dado se hace el corte y ahí se genera el sentido. Que yo recuerdo alguna vez trabajando ese texto en un grupo con personas interesadas en psicoanálisis, haciendo ese mismo ejercicio de vamos a traducirlo, ¿cierto? Uh -huh. Van a tratar de cambiar esas palabras que no existen en el español por palabras que ustedes conozcan y que mantengan una unidad de sentido todas. Y que llegamos a algo ese día y es que quizá esas palabras que están ahí escritas, que no significan nada, supuestamente, por su sonoridad, por su entonación, por el lugar que ocupan, terminan siendo más potentes que palabras que quizás sí querrían decir algo. O sea, terminan Sí, diciendo sí. más que las que sí existen. Claro, y pueden generar hasta un mayor efecto de transmisión de la narración de la Uh -huh. relación sexual que el hecho de que lo dijeran con todas las palabras técnicas o las comunes. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Hay una parte que a mí me gusta mucho que es como caían en hidromurias, en salvajes ambonios, y eso ya dice como mucho Ajá. y deja un impacto, ¿cierto? Sí. Pues queda uno, yo no me lo sé todo, pero eso queda grabado y creo que es por eso, pues por la resonancia, por el impacto de este man que me está diciendo acá, o sea, que Sí. tan particular. Y otra cosa, me parece muy valioso de eso, como esas palabras, digamos que me parece que es un ejercicio como muy primitivo en la relación con las palabras, Uh -huh. ¿cierto? Porque ahí, si evidentemente llegara otro que empezara a hablar de las hidromurias y empezáramos todos a hablar de hidromurias, la hidromuria, aunque no tuviera un sentido Uh previamente -huh. establecido, ya se genera el consenso y se le dota de verdad. Claro, y ya puede aparecer en el diccionario y de la nada ya Uh-huh. es algo y Ajá. delimita un campo y entonces ya no tendría ese efecto, Uh-huh. ¿cierto? Ya la hidromuria querría decir algo y no serviría para jugar con el lenguaje Uh-huh. a decir sin decir. Uh-huh.
o a no decir diciendo, ¿cierto? Unas cuestiones que permite eso, que es que cuando estamos en el campo del lenguaje, todo dice, todo habla. Sí. Para vos, ¿cuál sería una obra que ha tenido ese impacto? No, yo creo que hay una que es fundamental, pues a mí me partió la vida en mil pedazos Javier Marías, pues creo que es la primera vez que lo nombramos en este podcast y no lo puedo creer. Es una ofensa, todo lo que nos ha dado. Sí, de hecho hubo un concepto que a mí me pareció siempre pues como muy llamativo, que es el de realidad psíquica en Freud y que por lo general en las universidades, no sé por qué, pero siempre nos lo ejemplifican con lo que pasa en un abuso sexual, ¿cierto? Ujú. O también en, digamos, en situaciones traumáticas, en donde de algún modo la pregunta que uno se hace como clínico es, ¿yo qué hago con este relato que está haciendo el paciente? ¿Qué de esto es verdad o Ujú. no? ¿Cierto? En Javier Marías yo encontré una referencia sobre la verdad que de hecho se las quisiera compartir porque para mí esto me cambió la manera de escuchar los relatos que, por ejemplo, alguien puede hacer sobre su pasado, que alguien puede hacer sobre su infancia. De hecho, es un tema que también Freud en el proyecto de psicología para neurólogos plantea ahí como la protonpseudos histérica, que es como una suerte de mentira fundamental, y que Lacan luego va a desarrollar mucho más eso para decir que toda realidad narrada por el sujeto es una ficción, y ficción ahí la va a escribir con X para hablar de fix en inglés, que es como una suerte de reparación, es decir, que en ese proceso narrativo el sujeto tiene, digamos, como un empuje casi que farmacológico consigo mismo de poder llenar los espacios que no recuerda con algún recuerdo, así sea inventado, es decir, no es un recuerdo, es una ficción. Y una fijación también. Y una fijación, esa es como la otra connotación al fix, pero como de algún modo también eso en cierta medida es a lo que le apunta, digamos, al el psicoanálisis a ir desfijando, por decirlo así, a poner en movimiento algo de esos significantes que están asociados con un malestar, ¿cierto? Entonces, me parece que es interesante esta forma de pensar la verdad. Dice así, la verdad es una categoría que se suspende mientras se vive. Ah, Javier, te amo. Mientras se vive, sí, es ilusorio ir tras ella, una pérdida de tiempo y una fuente de conflictos, una estupidez. Y sin embargo no podemos no hacerlo, o mejor dicho, no podemos evitar preguntarnos por ella, al tener la seguridad de que existe, de que se halla en un lugar y en un tiempo a los que no podemos acceder. Yo sé que lo más probable es que nunca sepa ciencia cierta si este amigo hizo o no hizo lo que ahora me han contado que hizo, pero también sé que una de dos, o más bien de tres, o lo hizo o no lo hizo, o la cosa fue a medias, no tan negra como me la han pintado, ni tan blanca como me la relataría él. Que yo esté condenado a no averiguarla no significa que no haya una verdad. Lo peor es que a estas alturas hasta el interesado puede desconocerlo. Pues escuchemos esto a la luz Del del psicoanálisis. psicoanálisis y de uno relatando su propia historia. Es decir, lo peor es que a estas alturas hasta el interesado puede desconocerlo. Cuando han pasado muchos años, o incluso no tantos, la gente se cuenta los hechos como le conviene y llega a creerse su propia versión, su distorsión. Con frecuencia llega a borrarlos, los ahuyenta, los sopla como un vilano. Se convence de que no ocurrieron o de que su parte en ellos fue distinta de cómo fue. Hay casos de sincero olvido o de honrada tergiversación, en los que quien miente no miente o no miente a conciencia. Ni siquiera el autor de un hecho es capaz de sacarnos de dudas en ocasiones. Simplemente ya no está facultado para contar la verdad. Ha logrado que se la difumine, no la recuerda, la confunde o directamente la ignora, y no obstante la hay,
eso no quita para que la haya. Algo ocurrió o no ocurrió, y si ocurrió fue de determinada manera, fue así como tuvo lugar. Fíjate en esa expresión, tener lugar, que utilizamos como sinónimo de suceder, de acontecer. Es curiosamente adecuada y exacta, porque eso es lo que le pasa a la verdad, que tiene un lugar y en él se queda, y tiene un tiempo y en él se queda también. Se queda encerrada en ellos y no hay forma de reabrirlos. Ni a uno ni a otro podemos viajar para echarle un vistazo a su contenido. Solo nos restan tanteos y aproximaciones. Nada más que circundarla e intentar discernirla a distancia o a través de velos y nieblas, en vano. Es una tontería malgastar la vida en eso. Y aún así. Me parece tan bello ese fragmento, porque creo que en ese aún así es donde se sitúa el psicoanálisis, como la apuesta para el aún así, aunque sepamos que algo de esa verdad será imposible de decir, de que esa historia que hemos narrado acerca de nuestras vidas puede tener miles de matices y que por lo que pasa, por ejemplo, en el escenario de un consultorio, no hay forma de verificar ni con la mamá, ni con el papá, ni con todas las personas que hacen parte como de la novela histórica de cada quien, si eso sí fue así o no, Y que no importa, y que no ¿cierto? Porque ahí importa, es donde está el ¿cierto? lugar de la verdad como algo que el sujeto sanciona, Ujú, más que el hecho real, como ujú. pudo haber ocurrido. Claro que ahí está la realidad Ujú. psíquica. Finalmente es trabajar con los dichos del paciente. Es una manera muy distinta de concebir la verdad, que uno siente y lo palpa muy radicalmente cuando habla, por ejemplo, con abogados o con psicólogos forenses, que Ujú. ellos están situados en el orden de eso pasó, no pasó, fue así, Pues, no fue y con así. personas. O sea, yo no sé si te ha pasado en la clínica, yo empiezo a notar un fenómeno que introducen los celulares y que incluso aparece en un episodio de esta serie Black Mirror, de otra manera, y es que la gente te está contando algo y se pegan mucho a las conversaciones de WhatsApp y dice, venga, yo le leo exactamente lo que me dijo. Entonces, para estar apegado a lo que ocurrió. Y el capítulo de Black Mirror es que tiene la posibilidad de viajar a los recuerdos con la persona ahí, ¿cierto? Estamos vos y yo y tenemos una opción de ir a tu recuerdo para ver si lo que vos estás diciendo pasó como vos decís o como yo lo estoy diciendo y se arma la pelea por eso, ¿cierto? Ujú. Porque al psicoanálisis no le importa tanto el hecho como ocurrió, como lo narra la persona, qué le quedó, en qué matiz giró, ¿cierto? Qué olvidó, porque quizá ahí es donde se pone en juego algo de la realidad psíquica que no es la realidad del acuerdo, del consenso, del hecho efectivo, sino lo que el sujeto le puso de más, ¿cierto? Que hay una frase de Lacan que a mí me encanta, no recuerdo en qué seminario lo dice, pero lo dice ya de manera tardía, partiendo de una frase de Spinoza, que Spinoza dice, el deseo es la esencia del hombre, Lacan va a decir, el deseo es la esencia de la realidad, para apegarnos a esto, ¿cierto? Y es como la verdad finalmente es una cosa que el sujeto construye a partir de su deseo, de su relación con el deseo. Ujú. Y eso es otra forma de entender la verdad, Claro. totalmente. Y de entenderse a uno también, me Sí, parece. claro. Porque pues inmediatamente eso a lo que me llevó es como, bueno, ¿qué tanto de la versión que yo he construido de mí es acorde o no con lo que pasó? Quizás en este mismo sentido, ya la pregunta no es por lo que pasó, sino yo por qué lo he interpretado así. Exactamente. Pues, ¿y qué tanto, por ejemplo, eso me condena? Ujú, Porque es que alguien vuelve a, es porque me pasó esto. Yo porque soy así, porque me pasó esto. Yo porque soy así, porque me pasó esto. Y quizá un análisis es proponerle, pues usted no ha pensado que eso se puede leer de otra manera, claro. que de ahí hubiera podido salir otra interpretación muy Sin cuestionar distinta. necesariamente el hecho de que eso Sí, haya eso pasado, no, aunque también pasa, ¿cierto? Como no, eso finalmente yo me di cuenta de que de que eso no no ocurrió, pasó, ¿cierto? ¿cierto? Quizá, ¿cierto? Eso también a veces pasa. Pero ¿por qué lo leyó así? Pues Ah, además porque este libro, no sé si dijiste el título del libro, que es no, Así empieza lo malo, sí, así. ¿cierto?
que les recomendamos muchísimo que lean a Javier Marías. Pueden empezar por Corazón tan Corazón tan blanco, blanco, o sí. si no, Mañana en la batalla piensa en mí, alto nivel. Van a la fija. Pero este libro, voy a hablar un poquito sin hacer spoilers, es finalmente todo sostenido sobre los efectos de una mentira, el hecho de que la verdad se revele y como un sujeto, pues varios sujetos quedan atrapados en la misma versión de la historia, quedan odiándose, quedan ahí, ¿cierto? Narrando la misma cosa una y otra vez, por el peso de una verdad. ¿Cierto? Ujú, Y que tranquilamente si se contaban otras historias y la verdad pareciera de otra manera, eso se podría desanudar. ujú. Pero es como un sujeto que queda en la misma lectura, insiste en la misma lectura, y eso lo obliga a ser siempre el mismo, a que al otro sea siempre el mismo y a no poderse mover de ahí. Claro. Ahora, también hay otra manera muy interesante de pensar esto y es qué hace el sujeto con la verdad que emerge en el análisis para él. Ya no pensada como vinculada con los hechos, sino con el poder saber algo de su goce, que creo que, digamos, entre todo, sería fuerte tesis esta que viene, pero quizás lo más verdadero del sujeto es su goce. No sé si estarás de acuerdo, eso está muy heavy, Eso sí que es una acá compleja. pero lo sostengo, Vamos a tener que hacer otro episodio sobre el goce, va a ser necesario. pero lo sostengo. Sí, sí, sí. Hasta no recibir argumentos contrarios, yo diría que lo más verdadero de un sujeto es su goce. ¿Y qué hace el sujeto con esa verdad que ahora se le presenta como parte de su vida ya inclusive a nivel consciente? Es decir, ya yo no puedo ir diciéndome que no soy tal cosa o que no me gusta tal cosa porque el análisis también permite emerger Uh algo -huh. de esa verdad. Y me parece que también es interesante visto desde esa perspectiva. ¿Qué hace el sujeto con la verdad que emerge de su análisis? Es decir, después de que reconoció ciertos deseos, ciertas tendencias, cierto goce en las situaciones de su vida, ¿qué hace con eso? Y que yo diría que ahí cobra importancia otra forma de entender la literatura. Porque digamos que la literatura no solo habría que pensarla como que yo estoy leyendo lo que está escrito, ¿cierto? Porque la literatura es una producción humana, ¿cierto? Y es una producción de relatos y nos muestra también la posibilidad que tiene un ser humano de ficcionarse, y digamos de ficcionarse en el sentido un poco que estabas hablando ahora, ¿cierto? Y es de también su verdad, ese goce, cómo se introduce en sus historias, cómo puede tener diferentes destinos, y el hecho de que eso se esté poniendo en práctica en el análisis, el hecho de hablarse en un análisis y de que ese goce empiece no a quedarse fijo a yo soy eso y nada más, y entonces soy malo y un montón de identificaciones, juicios, reproches, ¿cierto? Sino yo soy eso y eso que me ha permitido, ¿cierto? En qué escenarios eso ha jugado a mi favor, cómo puedo empezar a construir otras cosas y cómo la palabra, digámoslo así, me puede permitir eh, novelar el goce, ¿cierto? Hacer algo de eso, de ponerlo a narrar historias, de ponerlo a Eso mi favor. también está fuerte. Sí, pues también puede ser polémico porque no se trata de cambiarlo, ¿cierto? Pero se trata de que algo se escriba con eso, de que eso de algún modo entre en juego, no como que yo lo padezco simplemente, sino como que eso hace parte de mis escenarios. Sí, sí, me suena algo esto que decís que sería como que el proceso de constitución subjetiva es inevitablemente pasivizante. Uh -huh. Uno, mira que Lacan lo plantea como el deseo del hombre es el deseo del otro, ¿cierto? Es decir, uno está pasivizado ante el otro que te nombra, que te narra, que te dice, te transmite expectativas, te ubica en su fantasma y entonces Y quiere te que... fija, pues, o sea, queda uno Ajá. fijado a la Ujú, identificación de yo soy eso, que ujú. fui,
que me han nombrado y ya estoy obligado. Sí, y que eso también permite pasar justamente ya de ser narrado a narrador, se Ujú. podría decir, ¿cierto? A quien eh, tiene una posición activa en lo que escribe en su vida, ¿cierto? Sí, que habría que ver, pues, por ejemplo, qué tanto él se logra narrar, porque ahí entramos a un problema para recomendarles otro libro sobre este asunto de literatura. Hay un libro de Rosa Montero sobre el proceso de creación literaria que se llama El peligro de estar cuerda, y ella habla de muchísimos escritores, siendo ella una escritora de literatura, y de cómo es el proceso de escribir y cómo las ideas más bien llegan, ¿cierto? Pues nadie se propone voy a crear una historia sobre esto, pues, y que tenga ya todo el argumento en su cabeza, sino cómo las historias quizá aparecen Ujú. y es un otro que me las narra. Creo que la diferencia cuando entramos ahí, ¿qué se puede hacer con ese goce? Es que eso que me está narrando, yo no lo tengo que padecer. Quizá los escritores hacen algo con ese goce que los habita, que permite crear algo diferente. No es la típica postura de yo me torturo, eh, como un caso más o menos típico, ¿cierto? Es, por ejemplo, los casos de vergüenza. Cuando uno ve casi siempre casos donde aparece la vergüenza, eh, el goce tiene que ver con la mirada. Y casi siempre la contrafantasía es querer ser muy bien visto y todos los goces que tienen que ver con la mirada, que termina jugando tan en contra que la mirada anula a la persona y no puede moverse por esa importancia de la mirada. Eh, y quizá que otras maneras tendrá el sujeto de moverse en la mirada, de ser visto de otras formas, de poder jugar con su imagen y O con de el ojo del mirarte. otro, o de mirarse, o de jugar a yo miro, tú miras, pues a variar ahí, hacer experimentaciones con la mirada que le permitan no solo la pacificación, como vos decías ahora, de yo estoy acá, hay un ojo gigante que me mira, que está viendo una cosa ridícula y mínima que no es lo que yo quiero que vea, me callo y me quiero desaparecer. Que casi siempre el efecto es hago torpezas y me están mirando más y se vuelve todo una serie de eventos desafortunados. Pero creo que ahí es donde aparece no tanto la posibilidad de ser un escritor en el sentido de tener la voluntad de cómo me voy a narrar a mí mismo, ¿cierto? Sino una relación distinta con ese otro. Quisiera yo leer algo. Hay Por un favor. texto de Borges que me parece muy bello con relación a esto, que se llama Borges y yo. No sé si lo conoces. No, no. Eh, Sí, sí, no me acuerdo. lo escribe Borges y el texto se llama Borges y yo. Y dice así, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra.
Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son ahora de Borges y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Ay, no, qué Una cosa belleza, preciosa, qué belleza. muy, muy preciosa para esto que estamos hablando, ¿cierto? Sí. Porque mira cómo él se inventa una salida y esa salida se vuelve de Borges y tendrá que inventarse otra, porque inmediatamente eso lo que pasaba ahora, ¿cierto? Lo que decíamos con las hidromurias, eso ya se convierte en un significado fijo, ya se volvió de la imagen del otro, se pierde, y creo que el psicoanálisis es una apuesta por mantener eso abierto, ¿cierto? Porque Borges nunca sea Borges, y que se dé cuenta y que no lo sufra, de algún modo. Bueno, dejemos así. Hasta ahí. Muchas Me gracias, parece. David.